Bueno, buenas noches a todos. Gracias por su asistencia. Hoy día contamos con la presencia de biólogo Pascal Asensio Cayo, el cual es empresario e investigador en el área de biotecnología regenerativa para la agricultura. Y bueno, queremos agradecerte primero que nada por brindarnos esta charla y también agradecer a los participantes del día de hoy. Bueno, primero que nada, decirle buenas noches a todos y agradecer a todos por su tiempo. Espero que esta presentación ayude un poco a resolver algunas dudas para algunas personas que quieren emprender o quieren hacer negocios en el rubro biotecnológico, orientado hacia la agricultura. Bueno, entonces, comenzamos con la presentación. Voy a apagar mi cámara para poder comenzar la presentación. Entonces, no sé, bueno, prefiero que esta presentación sea bastante interactiva. No sé si alguno de ustedes conoce este tipo de campo, pero estos campos es la mirada general de cómo funciona la agricultura actual. En la agricultura básicamente hay dos formas, desde mi punto de vista, está disgregado hacia la agricultura de subsistencia o la pequeña agricultura que nosotros la conocemos, y por otro lado está la agricultura intensiva, esta agricultura que va orientada a producir grandes cantidades o grandes volúmenes de alimentos. Entonces, esto es una radiografía de cómo es la agricultura intensiva. Básicamente es un solo cultivo donde se hace un manejo bastante profesional para permitir que la fruta, como ven que es esta granada de color rojo, pueda llegar a tener los calibres o los estándares necesarios que el cliente final lo requiere. Entonces, esta es un poco la mirada, ¿no? Pero lo que quiero, la idea que quiero resaltar de esta imagen es básicamente, no sé si dan cuenta, ese suelo de color medio amarillo, tipo beige. En ese suelo hay una gran diversidad de cosas que aún no lo conocemos. Entonces, si bien la- los profesionales para la agricultura están encargados de encontrar un manejo adecuado para poder lograr una gran fruta, ahí en el suelo existe un gran potencial de posibles tecnologías que aún están por explorar. Entonces, la idea es poder entender qué tipos de posibles tecnologías pueden aparecer en ese suelo, qué cosa podríamos aprovechar. Entonces, primero hay que ver realmente qué tanta riqueza de biodiversidad puede existir. Entonces, en esa línea, creo que todos ya lo conocemos, que como país somos uno de los países más megadiversos del planeta. O sea, nuestra superficie de tierra alberga casi el 70% del total de las especies entre animales y plantas que se encuentran aquí en Perú. Entonces, realmente somos uno de los países más biodiversos. Más biodiversos no solamente por el tema de los bosques, el tema de la flora, la fauna, sino por esta microfauna y microflora que puede existir en cada uno de estos ecosistemas, pero que por ahora no lo podemos explorar con una mayor incidencia. Entonces, si realmente tenemos una gran riqueza biológica, la idea es poder primero estudiarla, luego entenderla y luego encontrar posibles potenciales o posibles valores como tecnología. Entonces, sobre esto es mostrarle esta imagen. Quizás algunos ya se darán cuenta que son campos de cultivo bastante extensivos, pero eso tiene una historia. La historia narra a partir de la Segunda Guerra Mundial. Fíjense que después de la Segunda Guerra Mundial lo que se perseguía era hacer que la población en pleno crecimiento lograra poder alimentarse. Entonces, lo que hizo la industria química es tratar de generar muchas otras tecnologías que permitieran a la agricultura comenzar a producir desde pequeños volúmenes a pasar a grandes volúmenes. Por ejemplo, esas tecnologías fueron alineadas en una visión, una revolución que en su momento se llamó la Revolución Verde. Esta Revolución Verde contenía un montón de ingredientes. Entre ellos estaba semillas mejoradas, fertilizantes, plaguicidas, manejos del agua, manejos del cultivo. Y todo este conjunto de tecnologías junto a los manejos permitieron que la producción de los alimentos comenzara a incrementarse de manera acelerada. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el maíz. Producíamos hace casi 50 años atrás, producíamos 3 toneladas
y en la actualidad llegamos a producir hasta 13, 14 o hasta 15 toneladas por hectárea. Entonces, el crecimiento ha sido por 4 hasta por 5 veces durante un proceso de 50 años. Entonces, esto significa que es un éxito. O sea, hemos logrado hacer que la actividad productiva se pueda verse incrementado y esto permita lograr alimentar a toda una humanidad en pleno crecimiento. Entonces, en esa línea, lo más importante era dos puntos que se quede un poco grabado sobre este slide. Estas dos cosas que dicen programa de sanidad y programa de fertilización. Pueden existir un montón de tecnologías que se van a ir utilizando a lo largo del desarrollo de un cultivo, pero lo más importante es que todo esto se establece dentro de un programa. Los programas más importantes son un programa de sanidad, que básicamente es un programa que trata de prevenir y controlar enfermedades para que no afecten al cultivo. Y por otro lado, un programa de fertilización, que básicamente, como su nombre lo dice, es tema de agregar nutrientes que permitan a la planta poder alimentarse o nutrirse para poder tener un mejor desarrollo. Entonces, en estos dos programas es que la industria tecnológica ha comenzado a tener comenzado a tener diferentes problemas. Básicamente esos problemas han ido en la línea del consumidor. La pregunta era, ¿qué ocurría cuando utilizamos una gran cantidad de plaguicidas, de herbicidas, de compuestos tóxicos para el suelo, que si bien es cierto, nos generaba una alta productividad? ¿Cuál era el impacto que podría tener sobre el ecosistema y principalmente sobre el cliente final, el que se alimenta de estos productos? Entonces, al final, durante muchísimos años, se vieron un decrecimiento o reducción de diferentes tipos de aspectos o cualidades de los propios alimentos. Comenzaron a bajar la calidad de los alimentos, la pérdida del valor nutricional. Fíjense que muchos alimentos han perdido entre un cuarto o hasta una tercera parte del valor nutricional que tenían hace 50 años. Esto se ha perdido en tema de proteínas, en tema de aminoácidos o algunos otros nutrientes que son esenciales para cada alimento. Entonces, esta pérdida de nutrientes que se ha dado en el tiempo ha sido por el manejo que hemos ido desarrollando durante las últimas décadas. Por otro lado, el uso de los plaguicidas realmente puede dejar residualidad. Eso significa que la forma como se diseñan y cómo se producen estos plaguicidas hace que cuando se aplique a los campos, al final queden ciertos residuos, que básicamente son metales pesados, como cadmio, plomo y otros, y estos metales pesados se quedan adheridos o a las hojas o a los frutos. Entonces, cuando llega al consumidor final, el consumidor final se alimenta de ellos y a veces puede tener ciertas reacciones. En el futuro se van generando problemas o dolencias en una sociedad y lo que hace la ciencia es investigar por qué ocurrió esto. Y tiempo después es que, pasado muchas investigaciones, muchas publicaciones, muchos científicos con diferentes posiciones, comienzan a pronunciarse algunos que realmente los metales pesados generan un impacto directo sobre la salud. Y cuando hacen la trazabilidad, se dan cuenta que estos metales pesados estaban en los alimentos. Y esos alimentos han sido aplicados con diferentes tipos de plaguicidas que contenían estos metales. Entonces, esto ha sido otro de los síntomas que ha generado, o los estragos que han generado este tipo de agricultura. Y un punto importante es la resistencia a las enfermedades. Eh, no tengo ahorita, no recuerdo ahorita el nombre, pero un estudio que se hizo en el 2013, donde se trató de entender la biodiversidad de una selva, comenzaron a entender cuántos tipos de insectos podrían revolotear entre las 8 y las 12 del mediodía. Al final el estudio arrojó que habían 147 especies diferentes de insectos que comenzaban a hacer todos sus procesos naturales, alimentarse, a picar a otros insectos, alimentarse de las plantas, pero sin embargo, de 147 especies diferentes de insectos, ninguno hacía que alguna de las plantas que se encontraban en ese ecosistema o en ese bosque comenzaran a desaparecer. Esto significa que en la biodiversidad existía un balance que no iba y eliminaba ciertos otros individuos. Entonces, si esto lo llevamos a la agricultura, en la agricultura uno o dos o hasta tres insectos pueden significar realmente la pérdida de todo un manejo convencional. Entonces, esto hace que conforme se vaya simplificando
simplificando la biodiversidad y se vayan utilizando plaguicidas para eliminarlos, los organismos vivos van a tratar de sobrevivir. Y este modo de supervivencia hace que comiencen a tener resistencia a las enfermedades. Significa, esta resistencia a las enfermedades hace que sean cada vez más resistentes a ciertos plaguicidas y van comenzando a aparecer nuevos plaguicidas mucho más reforzados. Básicamente como el tema de los medicamentos. Hay bacterias que se vuelven resistentes a algunos antibióticos y esto hace que cada vez en el tiempo estemos en ese proceso de generar antibióticos cada vez más potentes para poder eliminarlos. Otro tipo de efectos en el ecosistema son la degradación de los suelos. Al final todo termina cayendo hacia el suelo, entonces la idea es entender cuál es el impacto realmente que puede tener. Entonces, como dato general, de toda el área terrestre mundial, el 10% de toda esta área terrestre mundial se puede utilizar para agricultura. Y de este 10%, el 37% de esta área se encuentra deteriorada, moderada o intensamente deteriorada. Significa que estamos en un panorama donde la agricultura se ha dedicado a deteriorar los suelos indiscriminadamente. Este deterioro ha venido generando la simplificación de los ecosistemas y por consiguiente muchos de estos otros síntomas. Esto hace que también comiencen a bajar la fertilidad de los suelos y hace que se requieran aún más fertilizantes que puedan suplir esta necesidad o estos beneficios que antes de por sí los cultivos los tenían o los suelos los tenían. Y finalmente, la producción con más costo. Pero entonces, todo este tipo de tecnologías que son de base química han comenzado a cambiar, porque fíjense que estos síntomas han comenzado a hacer que las normas internacionales comiencen a ser más rigurosas sobre el tema de los plaguicidas. Antes se utilizaban una gran diversidad de plaguicidas, ahora comienzan a ir quitándose algunos otros que son demasiado tóxicos. Entonces, en ese proceso de ir quitando productos químicos del campo, pues el problema aún existe. El problema de que las plagas existen. El problema de que los suelos tienen baja fertilidad existe. La idea era suplir estas tecnologías con otras alternativas. Y fíjense que esas otras alternativas comenzaron a nacer desde el punto de vista biológico. Entonces, si antes trabajaban con plaguicidas, ahora lo hacen desde el punto de vista biológico. Y ahora ya no son plaguicidas, sino son bioplaguicidas. Si antes utilizaban fertilizantes químicos, ahora ya no son fertilizantes químicos, ahora son biofertilizantes. Entonces, el mercado global de los bioestimulantes es un mercado que viene creciendo rápidamente, casi un 13% a nivel global. Este mercado puede llegar a mover cerca de 10.500 millones de dólares al año. Esto significa que conforme va pasando los años y conforme va creciendo el área o la extensión de producción agrícola, significa que este mercado va a ir creciendo. Entonces, este es el momento en el que muchos de ustedes, si quieren emprender en este tipo de mercados donde se desarrollan alternativas ecoamigables o biológicas, realmente es el punto ideal para comenzar a generar algunos de estos negocios que puedan ayudar a la agricultura. Entonces, como resumen, este mercado de los biológicos en Latinoamérica representa casi 1.000 millones de dólares, o sea, es un mercado de alto crecimiento y de esta cantidad, el 36% corresponden a los bioestimulantes. Y fíjense, cuando digo bioestimulantes, me refiero a una gran variedad. Me refiero a bioestimulantes que pueden ser como ácidos húmicos, como bioles, y un pequeño porcentaje, muy pequeño, a bacterias con nombre propios. A bacterias como Rhizobius, bacterias como Bacillus subtilis, Bacillus thuringiensis, y muchos nombres que han sido estudiados por bastantes décadas atrás y que ya tienen un mercado ya ganado a nivel global. Entonces, existe una tendencia global a cambiar la forma de agricultura, no una agricultura tan intensiva y tan destructiva, sino una agricultura más sostenible en el tiempo y que elimine todos estos estragos en la agricultura para que el cliente final, nosotros básicamente que somos los que nos alimentamos, no tengamos estos problemas. Y por otro lado, el mercado está diciendo que hay los recursos necesarios para que este tipo de negocios comiencen a crecer y a explotar.
Ahora, veamos un poco la parte teórica. Esta segunda parte de la presentación, lo que quiero hablar es un poco base teórica, básicamente, de los suelos. Estructuralmente, los componentes de suelos tienen varias partes, varias conformaciones. Una parte mineral, una parte de aguas y otra parte de suelo y una parte orgánica. En esta parte orgánica es donde se encuentra toda la parte de la microflora. Y si se dan cuenta de todo este pastel, solo el 5% compone la materia orgánica. Y quiero darles un dato. En la agricultura, unos suelos que tienen una buena concentración de materia orgánica deben estar entre 3 a 4%. Sin embargo, los suelos de la costa están en 0.5, 0.6, capaz 0.7 o 0.8. Pero eso significa que estamos en una agricultura donde realmente la materia orgánica, la base de la fertilidad de un suelo, pues se encuentra relegada. Sin embargo, todo lo demás que es material mineral se viene utilizando como parte de los procesos de fertilización, los aguas bajo un manejo y básicamente el aire, que es algo que con el tiempo se va perdiendo. Esto se va perdiendo básicamente por los procesos intensivos. La compactación es un punto bastante importante y relevante, porque cuando tú comienzas a eliminar parte de este pastel, la zona morada, que es la parte orgánica, la parte biológica, muchos de estos organismos que se encargaban de mejorar la aireación de los suelos, cuando los eliminas, comienzas a perder también, por consiguiente, la parte de aire. Entonces, hay una interrelación directa entre cada uno de estos componentes que es relevante para poder entender un suelo. Entonces, no solamente un suelo se ve la parte mineral o agua o suelo, o agua o aire, sino también la parte biológica que es crucial para el desarrollo y su evolución. Entonces, era un poco más lo que le decía de la parte mineral, los NPKs y los macro y microelementos. Y al final, fíjense que todos estos microelementos y macroelementos son fuente de comida no solo para las plantas, sino para los microorganismos. Los microorganismos se encargan de alimentarse de esto y ser como una reserva biológica para cuando la planta lo quiera, lo desee tener o lo desee asimilar. Al final los microorganismos están básicamente en todo. Pueden vivir en el agua, en lugares con alta concentración de nutrientes o simplemente en materiales orgánicos como soportes o sustratos. La causalidad que puede tener un grupo sobre otro básicamente va a determinar el ciclo biológico que se puede dar en torno a un suelo. La estructuración de un suelo se da por varios componentes, entre ellos una glomalina que es como un chicle, básicamente un chicle que necesita un poco de materia orgánica más un poco de humedad y algún sustrato de tierra, y estos cuatro se mezclan y comienzan a estructurar un nuevo suelo, un suelo más fértil. Entonces, para estructurar un suelo en el futuro, se requieren organismos que tengan esa capacidad de generar un componente para poder lograrlo. Y eso lo hacen las micorrizas. Micorrizas son unos hongos que tienen la capacidad de poder generar asociaciones con las plantas y en el transcurso del crecimiento generan ese tipo de sustancia llamada glomalina. Entonces, hay organismos que pueden ayudar en la estructuración de los suelos, hay algunos que pueden ayudar en los procesos de descomposición, los procesos de enriquecimiento de la materia orgánica, y hay otros que son específicos para temas funcionales. Por ejemplo, solubilizadores de fosfato, fijadores de nitrógeno. Hay otros que son fijadores de nitrógeno de vida libre, que no necesariamente están asociados a las plantas, sino pueden estar de vida libre y hacer los procesos. Otros que se encargan de la lixiviación de algunos nitratos, y los últimos es básicamente ya una conformación de otro tipo de animales, que son los ácidos húmicos producto por los humos o las lombrices, la flora intestinal de las lombrices. En resumen, esta siguiente slide es un poco para mostrar la dimensión de los tamaños. Una bacteria puede tener para que se puedan dar una idea, el tamaño de un insecto. Por ejemplo, acá podemos ver un colémbola, son aproximadamente 200, entre 100 a 300 nanómetros.
que esto representa aproximadamente como que la veinteava parte de 1 milímetro. Entonces, la veinteava parte de 1 milímetro, esto significa que si miramos a las bacterias que pueden tener entre 20 o hasta 30 o 40 micrómetros, puede significar que es por 100, bueno, cerca por 5 por 6 veces el tamaño. Entonces, esto es un poco para ver, ok, ya vimos el tema de los tamaños, ahora veamos un poco el tema de qué cantidad de biomasa puede existir. Si podemos ver acá el tema de las lombrices de tierra, en una hectárea de suelo, pueden haber alrededor de 750 kilos, de 50 a 750 kilogramos. A diferencia, miren este grupo de acá, que son algas, hongos, actinomicetos y bacterias, solo el tema de las bacterias puede llegar a tener hasta 2.5 toneladas. Y los hongos pueden llegar a tener casi 7.5 toneladas. O sea, hay una gran cantidad de biomasa microbiana en el suelo que aún sabemos que existe, pero no sabemos cómo utilizarlo. Esta micrografía, esta fotografía que es bastante interesante, que habla un poco sobre las interacciones que tienen algunos grupos biológicos, el tema de las plantas, el tema de la materia orgánica, cómo fluctúa con los nematos y de ahí cómo va subiendo a organismos un poco más grandes. Al final, solo los hongos y las bacterias pueden llegar a pesar cerca de 10 toneladas por hectárea. Entonces, 10 toneladas por hectárea, o bueno, básicamente sumado con las micorrizas, también pueden ser 12.5 toneladas por hectárea. Entonces, si puede existir una gran cantidad de organismos vivos, la idea es importante porque ya sabemos que existen, ya sabemos que hay una gran biomasa. A la otra parte es entender cuál es su funcionalidad. Entonces, un punto importante para entender la funcionalidad es ir a 10.000 metros de altura primero y mirar cómo son los ecosistemas. Hay dos términos muy importantes que es relevante conocerlos y estar alineados. Es que los ecosistemas pueden volverse estables. ¿Y a qué se referencia esto? Cuando un suelo tiene una gran diversidad, tiene diferentes estrategias de cómo lograr resolver un mismo problema. Esto se llama un sistema de redundancia. Entonces, mientras más diverso pueda ser un suelo, puedan convertirse en ecosistemas más estables para resolver diferentes tipos de problemas en el tiempo. Por otra parte, es importante que los ecosistemas también sean resilientes. La resiliencia parte de la capacidad de poder recuperarse de perturbaciones constantes o básicamente de una inestabilidad climática. Entonces, fíjense, el solo hecho de cuando nosotros salimos al campo y de repente estamos corriendo en ese suelo, esos pasos que damos en el campo ya es un impacto que estamos dando sobre el suelo. Sin embargo, no es un impacto, no podemos dimensionar qué clase de impacto puede generarse, pero el mismo suelo o ese mismo ecosistema tiene la capacidad de poder recuperarse durante un proceso de tiempo. El problema aparte es que cuando constantemente estamos pisando en el mismo lugar, este ecosistema va perdiendo esa capacidad de resiliencia. Entonces los ecosistemas van perdiendo este tipo de potencial o beneficio. Entonces, si esto es importante entender que la biodiversidad es foco esencial para mirar la estabilidad biológica, es necesario ver cómo funciona en la actualidad. Esta imagen o este slide, lo que quiero mostrarles aquí es, si ven acá las plantas, estas plantas tienen aquí debajo de color marrón las raíces y estos puntitos morados representan como que los nutrientes. Lo que está aquí abajo, esto de una línea horizontal color negro, representa una cinta de riego. En la agricultura, los riegos no se realizan por gravedad, sino se realizan bajo un sistema tecnificado de impulsar el agua por unas pequeñas mangueras e ir haciendo que goteen poco a poco para que vayan generando una humedad. Estos círculos verdes corresponden las áreas de impacto de la humedad. Conforme va cayendo gota tras gota tras gota, va generando un área de humedad. Entonces,
esta biodiversidad que yo les hablaba de que podrían haber hasta 12.5 toneladas, efectivamente, pueden existir teóricamente 12.5 toneladas de microorganismos en el suelo. Sin embargo, en la agricultura, la biodiversidad se mueve por un factor importante, la humedad y los nutrientes. Donde hay más humedad, hay más condiciones favorables para que se desarrolle la microflora. Entonces, estas condiciones de humedad se dan por lo general en agroexportación o en cultivos intensivos, donde se comienza a ir goteando por el sistema de riego y va generando unas pequeñas bolsitas de humedad. Estos elipses de color morado más intensos representan las zonas de mayor humedad y las de color azul menos humedad y las de verde menor humedad. Con esto lo que les quiero decir es que en la agricultura, los lugares donde pueden tener mayor impacto o mayor efecto la biodiversidad sean en este pequeño espacio que puede ser aproximadamente entre 15 a 30 centímetros. Y esto significa que es un lugar donde existe una alta tasa de intercambio catiónico, o sea, de compartir diferentes tipos de nutrientes para hacer que otros organismos del suelo puedan sobrevivir y que a la planta al mismo tiempo le permitan tener diferentes beneficios. Entonces, ya vimos que la humedad es punto importante para que se desarrollen todas estas bacterias. Ahora miremos esta raíz haciendo un zoom y veamos todo lo que puede existir. Si agrupamos al universo de bacterias, que teóricamente son 1 millón de bacterias totalmente distintas por cada gramo de suelo, entonces imagínense que dentro de ese millón de bacterias distintas hay grupos de bacterias que pueden estar orientadas a la fertilización. Hay bacterias que se han especializado de tal manera que saben cómo desdoblar diferentes nutrientes durante un proceso metabólico para al final dejar una molécula libre que le permite a la planta tomarlo sin ningún gasto o con una gran reducción de gasto energético. Entonces, algunos están vinculados con el nitrógeno, básicamente por el ciclo de nitrógeno, otros para el fósforo, otros para el potasio y otros para otros microelementos como el cadmio, el magnesio, el manganeso, el boro, el zinc y otros microelementos que son realmente importantes, pero que hay bacterias que se han encargado de especializarse en liberar ese tipo de nutrientes. Por otra parte, hay otro tipo de organismos o de bacterias que lo que tratan es de hacer que la planta comience a cambiar hormonalmente. Entonces, en este espacio de raíz que se llama, donde está la raíz, estos milímetros de la zona plana, que es el rizoplano, la rizosfera, en este espacio es donde las bacterias comienzan a trabajar. Lo que hacen es esperar que la planta genere ciertos exudados, que son como sudores que se dan a nivel de la raíz, y las bacterias lo que hacen es tomar esos exudados, encontrar algunos precursores y comenzar a producir hormonas. Entonces, hay bacterias que están diseñadas naturalmente para comenzar a producir hormonas biológicas que le permitan a la planta crecer. En otro punto están el tema de aquellas que se dedican a la rizorremediación. Quizás alguno de ustedes que está en algunas áreas vinculadas a la biología o a la ecología, el tema de la biorremediación es un punto importante porque significa cómo hacemos que los suelos o los lugares donde han sido totalmente impactados podamos encontrar una alternativa de remediación. Pues en efecto, hay bacterias que se pueden dedicar a capturar ciertos metales pesados como cadmio, cadmio y otro tipo de metales o como cadmio, plomo u otros, pero también hay otras que se encargan de reducir el estrés que puede surgir por factores bióticos o abióticos. Me refiero a un estrés hídrico, en que la planta tiene poca cantidad de agua o humedad y comienza a estresarse. O aquellos que pueden ser por estreses bióticos, que pueden ser por enfermedades o por algunos insectos que pueden generar algún daño. Entonces, todo este tipo de alteraciones a la planta pueden generar una condición de estrés. Y lo que hacen ciertas bacterias es que segregan ciertas moléculas que hacen que la planta lo tome, lo recodifica y al final genera otro tipo de sustancias que induce a la planta a un estado de resistencia adquirida. Entonces, esto hace que la planta se prepare a estas condiciones. Hay un tipo de bacterias que pueden hacer que
algunas plantas xerofíticas puedan permanecer durante muchísimo tiempo sin probar unos cuantos mililitros de agua. Y esto lo hacen porque liberan ciertas moléculas llamadas trealosas, y estas trealosas son magníficas porque ayudan a la planta a conocer cómo está su ambiente y cuánto tiempo ellos tienen que permanecer en un estado de sequedad o de estrés hídrico. Y, y finalmente estas últimas slides es un poco para mostrar el otro grupo. Hay, como les decía, hay algunas bacterias que no solamente pueden inducir un estado de resistencia, sino hay aquellas que pueden competir con otros organismos patógenos. Algunos organismos patógenos les encanta comer algunos nutrientes que pueden catabolizar su proceso de patogénesis. Entonces lo que hacen algunas bacterias es compiten con esos nutrientes y hacen que la patogénesis no se dé, o sea, que el inicio de la enfermedad no se logre dar. Entonces, esto realmente es muy importante y déjeme decirle por qué. Cuando nosotros vemos la microbiología del suelo, a veces nosotros hacemos un análisis y miramos qué tipos de organismos hay. Si lo hacemos desde un punto de vista más tecnológico y utilizamos la metagenómica para poder entender todo el perfil microbiano que existe en el suelo, no solamente podemos ver cuáles son las agrupaciones de cada grupo funcional, sino que también podemos hasta predecir qué cosa podría generarse en el futuro. ¿A qué me refiero? Si tú encuentras una gran cantidad de grupos de organismos que pueden o que ya han sido reconocidos como patógenos y muchos de estos tienen su capacidad genética para poder generar algunas enfermedades, entonces, y tú los tienes en grupos pequeños, pero grupos que pueden ir desarrollándose en el tiempo, tú puedes predecir que estos grupos en el tiempo van a incrementarse y van a generar una enfermedad en la planta. Entonces, hay un término muy importante llamado metacontrol. Significa cómo tú analizas el perfil microbiano de un suelo para tratar de proyectarte qué cosa podría ocurrir en el futuro. Entonces, la metagenómica nos puede dar ese tipo de miradas para en el tiempo poder encontrar soluciones no curativas, sino preventivas. Entonces, tratar de poder utilizar este tipo de beneficios de cada bacteria significa no solamente aislarlas y luego comenzar a replicarlas y producirlas para que den nuevamente este beneficio en el campo, sino que hay que tener una mirada un poco más holística, y esta mirada hace referencia a ver cómo cada una de estas bacterias intervienen con otros. No se trata del beneficio que puede tener una por separado, sino que el beneficio que pueden tener juntas, en interacción, en simbiosis y en sinergia. Estas últimos slides es un poco para mostrarles lo que para nosotros en bastantes años de trabajo, esto es un pequeño resumen de algunos grupos microbianos que se han ido midiendo. Esto básicamente es por microbiología clásica, no por metagenómica. Pero lo que quiero mostrarles en este slide es que quiero que se enfoquen en la línea blanca. Este gráfico que muestra diferentes puntos de muestreo, esta línea blanca básicamente habla sobre la biomasa microbiana de los bacillus en un tipo de suelo, que se midieron a los 0 días, a los 27, 45, 48, 66, 44, y así fueron midiendo durante 12 meses consecutivos por 3 o 4 años consecutivos. Entonces este es un pequeño extracto. Pero lo que quiero mostrarles acá es que este manejo, esta línea blanca, que es un manejo convencional, la idea es poder entender cómo utilizar las interacciones biológicas para poder potenciar este tipo de organismos. Cómo hacer que los bacilos de un suelo puedan incrementarse en biomasa. Entonces, las otras líneas de colores de amarillo, celeste o gris o naranja son algunas estrategias que nosotros hemos tomado para lograr incrementar ese tipo de incremento en estos bacilos, que son los bacilos propios del suelo. Miremos aquí en el tema de las levaduras o los hongos. Igual, la línea blanca marca un manejo tradicional, muy convencional, y las líneas son las formas que hemos tratado de iterar hasta encontrar un efecto distinto, un efecto con mayor biodiversidad. Esto corresponde a aerobios mesófilos, pero quiero mostrarles acá este último, que es un poco el resumen de lo que ocurre en casi todos los grupos microbianos. Cuando medimos
una bacteria o un grupo microbiano o un grupo funcional o un perfil microbiano y lo medimos en el tiempo, lo más cercano para nosotros a entender cómo funciona un balance del suelo es esta imagen. ¿Qué significa? Todo el tiempo está cambiando las poblaciones. Suben, luego caen, otra vez suben, otra vez caen y así sucesivamente. Todo el tiempo cambian y esto ocurre porque hay una infinidad de variables que pueden afectar a las condiciones. Temperatura, humedad, pH, desecación, manejo, sol, radiación y muchos otros factores bióticos y abióticos que pueden desencadenar en que se incremente o se reduzca. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Si esto ocurre todo el tiempo, significa que las tecnologías del futuro no tienen que ser estáticas, tienen que tratar de cumplir este patrón de comportamiento. Tienen que ser tecnologías que sean tan dinámicas que se puedan adaptar a las condiciones de cómo se comportan las poblaciones microbianas en un suelo. Entonces, esto es un poco para lanzarles la idea de que existe un gran mercado global para crear compañías tecnológicas en agricultura. También existe un gran potencial de crecimiento. Hay una vasta información sobre las bacterias y los tipos de beneficios que pueden tener para la agricultura y otros. Y por otro lado, hay otro punto importante, es que cuando pensemos en crear tecnologías, no pensemos solo en el uso individual que tienen cada una, sino en el uso integral para poder resolver este problema de un desequilibrio ecológico. Entonces, mirar este tipo de gráfico para mí me hace mucho sentido de que todas las tecnologías del futuro tienen que respetar un balance natural. El balance natural significa dinámico, constante. Entonces, el mensaje que les traigo es un poco, si hay que encontrar un poco desentrañar qué ocurre en el suelo para lograr tecnologías de alto impacto. Y básicamente estas tecnologías pueden funcionar no solo en la agricultura, pueden funcionar en la industria textil, en la industria de la medicina y hasta en la industria alimentaria. Entonces, es un buen momento para tenerse el gorro de científico y comenzar a desarrollar nuevas tecnologías que puedan tener alto impacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pascal, por la presentación. Ha sido bastante interesante y lo que realmente se recalca es cómo tú has logrado hacer una fusión entre industria y ciencia. Es algo realmente que impacta bastante porque lamentablemente en Perú realmente no escuchamos mucho de esas industrias que realmente llegan a ser el eslabón entre la industria y el conocimiento científico. Sí, sí, sí. O sea, tienes un punto de vista interesante. En realidad, emprender no es tan complicado. Mantenerse, eso creo que es una de las partes importantes hasta volverse empresario. Pero fíjense que la industria o la ciencia, en otros países del planeta, la ciencia y la industria están muy de la mano. El tema es que en la actualidad parece que en Perú no está muy establecido bien esta sinergia. Entonces, a veces la ciencia para muy alejado de las industrias para resolver problemas. Pero, sin embargo, por eso el Estado creó los centros tecnológicos, como los sitios industriales. No sé si han escuchado de ellos. Se supone que son eh, centros de investigación tecnológica que permitan resolver problemas de la industria. Entonces, ya hay iniciativas de parte del Estado en los cuales a ustedes los invito a que puedan visualizar o leer un poco de ellos, pero por otro lado, de nuestra parte, de manera humilde, les digo que ha tomado muchísimo tiempo desarrollar tecnologías, no para marcarnos en un concepto químico, sino un concepto nuevo, diferente, un concepto basado en un equilibrio natural. Y en efecto, significa que estamos tratando de juntar la investigación y la industria. Y sí, hemos mezclado esos dos mundos con iniciativa propia y básicamente de manera que podamos lograrlo no solamente para estar acá en Perú, sino crecer a nivel global, ¿no? Entonces, es un punto importante que quería compartirles. Claro, y también, bueno, antes de la exposición nos comentaste que estaba haciendo, bueno, también durante la exposición de la metagenómica, que bueno, son
herramientas un poco más actuales y también muy importantes, ya que, bueno, en el aspecto biológico sabemos que tal vez no todas las bacterias pueden ser cultivadas en un medio de cultivo. En cambio, esta herramienta te permitiría tener una visión mucho más amplia de lo que realmente pasa en los suelos. Así es, totalmente, totalmente. Y también es un tema de curiosear con las nuevas tecnologías porque hay mucha información que aún no lo sabemos y probablemente algunos de los que están aquí en la sala cuando se pongan a investigar o estén alineados al tema genético, genómico o quizás biológico, microbiológico, puedan ir descubriendo en el tiempo como investigadores. Entonces, son aportes necesarios que, que parten de la curiosidad y parten de la diversión de tratar de entender qué ocurre, ¿no? A ver, voy a responder algunas preguntas que han dejado en el chat de la presentación. A ver, José Padilla nos pregunta, ¿de qué manera se podría controlar a los fitonemátodos? Uy, esa es buena pregunta. Bueno, a ver, el tema de los nematodos va a depender mucho de los cultivos, ¿sí? Por lo general, hay cultivos que son sensibles y otros que son muy resistentes. Un cultivo sensible puede ser un granado o también puede ser una páprica, si vemos el tema de plantas pequeñas. Pero al final, controlar un nemátodo no se trata de ir a encontrar una herramienta que vaya y los elimine. O sea, desde nuestro punto de vista, lo que hemos ido logrando es que para controlar un nematodo, lo que se trata es de bioestimular otro tipo de nematodos de forma natural que compitan con ellos para que la reducción de algunos nematodos como melioidogenes o Pratylenchus o Rotylenchus se reduzcan de manera tal que no genere un impacto para la planta. O sea, no se trata de ir y eliminar a un nematodo, sino se trata de coexistir con ellos para que se mantenga sobre los límites permisibles que no puedan afectar al crecimiento. Porque es importante recalcar otra cosa, que los nematodos también cumplen una función, y esta función es parte de la cadena trófica, entonces sí son realmente importantes en la vida del suelo, ¿no? Muy interesante, estaríamos hablando de un biocontrolador. Así es, un biocontrolador. Puede ser un biocontrolador que vaya y reduzca su población, o puede ser un repelente, un organismo como algunos actinomicetos que generan ciertas sustancias volátiles que los ahuyentan. Entonces, hay varias estrategias biológicas que se pueden desarrollar. En tu empresa, Pascal, ¿han visto ese tipo de casos que han tenido un problema con una plaga de nematodos? Sí, por supuesto, nosotros nos dedicamos a esto, nos dedicamos a desarrollar sistemas especializados para la agricultura. Entonces, tenemos casos muy particulares de campos donde tienen problemas de nematodos y establecemos un plan estratégico, un plan biológico. Nuestro plan biológico se llama Simbio, que básicamente Simbio es un sistema biodinámico. Es un sistema biodinámico que lo que hace es establecer un programa de aplicaciones de carácter biológico que da diferentes beneficios. Entre uno de esos beneficios está el control de nematodos. Entonces hemos tenido muy buenos resultados en la costa del Perú, me refiero Ica, Piura, La Libertad, Trujillo, Lambayeque, zonas donde hay algunos de estos cultivos que tienen la sensibilidad por nematodos, ¿no? Como la uva o como el granado. Claro, y lo que comentas que es muy interesante que ese tipo de tratamientos varía según la especie. Es algo bastante especializado. Sí, o sea, claro, varía también según la especie del nematodo, varía también según el tipo de planta, la variedad de planta y varía también el tipo de suelo. Entonces, hay un montón de factores, pero es interesante porque si bien hay una gran diversidad de componentes que pueden variar el resultado, la estrategia que tenemos es una estrategia bastante bien pensada en el sentido de que puede resolver estos problemas en diferentes condiciones muy distintas, me refiero, distintas en tipo de suelo, distintas en tipos de cultivo, distintas en zona geográfica, o sea, me refiero a Ica con Piura, u otras partes. Entonces, sí, hay una, hay una experiencia que tenemos sobre ello, ¿no? Ahora tenemos la pregunta de Karim Salazar. ¿Qué tratamiento al suelo fue el predominante para superar
la población en bacterias Bacillus. ¿Qué significa la línea naranja? Se refería a los gráficos, Oh, ¿no? Que nos sí, presentaste. sí, sí. A ver, bueno, lo que quería, a ver, déjenme mostrarles. Ya, bueno, básicamente son estrategias biológicas distintas, ¿sí? Cada franja o cada línea es una estrategia distinta. Hemos encontrado diferentes estrategias que están alineadas a incrementar biodiversidad. Entonces, una de estas estrategias es esta línea verde, que lo que hace es mejorar la biodiversidad de los bacillus propios del suelo, ¿sí? O sea, nos basamos en las interacciones, interacciones que promuevan otras y que aumenten la biodiversidad en un campo, ¿no? Ah, y como comentaste, esto es con la metodología clásica, ¿no? De unidad formadora de colonia. Sí, este es por microbiología clásica. En esta presentación no los tengo, pero tenemos otros de perfiles microbianos que son bastante interesantes, pero lo único que hacen es simplemente ampliar este tipo de comportamiento, ya no solamente en microbiología de géneros, sino en grupos microbianos o grupos funcionales. Y como comentaste que tal vez sería bastante importante el estudio de simbiosis, ¿cuáles son las mayores complicaciones que encuentras justo en ver estas relaciones de simbiosis entre especies? Eh, bueno, a ver, hay una gran diversidad de relaciones, en realidad, o sea, probablemente conocemos una pequeñísima, pequeñísima, pequeñísima parte, pero aún esta pequeñísima parte que conocemos es lo necesario como para poder estimular entre 3 o hasta 5 grupos microbianos distintos. Entonces, ah, para ponerles un ejemplo, no les puedo decir el tipo de bacteria, ¿cierto? Pero hay unas bacterias que naturalmente, por su morfología, producen una gran cantidad de exopolisacáridos. O sea, naturalmente crecen así, esa es su forma. Y cuando estas bacterias crecen en el suelo, lo que hacen estos exopolisacáridos básicamente son como líquidos que le permiten desarrollarse. Pero estos a veces se secan y se resecan y se pierden. Pero estos exopolisacáridos son alimento para otros hongos, hongos como tricodermas, como mucor, como rhizopus y alternarias y otros. Entonces, naturalmente, hay unos que pueden estimular a otros hongos sin siquiera pensar en una sinergia, simplemente porque les dejan estos nutrientes. Y hay otros grupos que ya son mucho más especializados, que pueden lograr producir hacen una ruta metabólica para liberar ciertos cofactores o ciertos tipos de aminoácidos que hacen que la siguiente bacteria que está al costado tenga la capacidad de transformar este tipo de cofactores o este tipo de aminoácidos en hormonas. Entonces, hay relaciones desde muy específicas hasta relaciones que pueden ser muy indirectas, ¿no? Ah, y Pascal, también asumo que el crecimiento de ese tipo de industria está ligado a lo que se ha visto para caracterizar un producto como ecológico, la agricultura, los productos ecológicos que son libres de pesticidas, que también están tomando bastante valor en el mercado. Sí, así es. Hay una industria grande de industria química, entonces, sin embargo, ya la tendencia global hace que todo esté virando hacia algo más ecológico, más sostenible, más amigable. Entonces, abre la oportunidad de que este tipo de productos, que son de naturaleza biológica, pues encajen en la industria convencional para cambiarla y encajen en esta industria que es la industria de los productos orgánicos. Entonces, va para ambos tipos de mercados actuales, ¿no? Ah, acá Lucy nos pregunta, ¿han aislado bacterias productoras de reguladores de crecimiento? Si es así, ¿cuáles son? Sí, o sea, hay una gran diversidad de bacterias. Fíjense que estas bacterias, algunos tienen nombres que ya conocidos como fijadores de nitrógenos, como Azospirillum, Azotobacter, Rhizobius, Bacillus. Una gran cantidad de bacterias que ya las conocemos producen hormonas. El tema va a saber cómo hacen para producirlas. Se puede pensar que simplemente agregándole un inductor, la bacteria podría producir las hormonas,
pero a veces requiere más que un inductor y requiere otras moléculas que otras bacterias comienzan a segregarlas como metabolitos y esto es lo que genera la producción hormonal. Entonces, la pregunta está más asociada, o yo podría hacer la pregunta, pero no puedo responderla, es ¿qué tipo de sinergias podrían conllevar a una mejor producción de hormonas o podrían llevar a una producción de hormonas? Entonces, lo que toca es estudiar. Lo que toca es estudiar, agarrar una con Claro. otra y comenzar a probarla hasta encontrar cuál es la mejor que pueda tener ese beneficio, ¿no? Y también nos comenta, ¿se podría producir in vitro? Por supuesto, las bacterias se pueden producir in vitro, se pueden producir en reactores y pueden, o sea, en reactores chiquitos, medianos, hasta reactores totalmente industrializados. Sí, básicamente el proceso es un proceso que puede partir desde investigación, desde entender la bacteria, cómo funciona, qué cosa produce y qué no produce, a luego llevar a un sistema de línea de producción. Una línea de producción básicamente es trabajar las bacterias en fermentadores más grandes. Entonces, si ustedes imaginaban que se podía producir en un matraz chiquito, a nivel de laboratorio, ya imagínense que este matraz ya no es un matraz chiquito, ahora es un bioreactor, un tanque de acero gigante que puede llegar a producir de 2.000 litros o todos los litros que ustedes deseen, ¿no? Pero ya el reto parte de cómo hacer la producción. Entonces es un proceso muy sofisticado, es un proceso muy parecido a la industria farmacéutica para producir vacunas. Entonces hay que controlar humedad, temperatura, pH, acidez, espuma y otro tipo de factores que son importantes, ¿no? Una consulta, ¿ustedes como empresa logran tener como un banco de cepas las cuales podrían aplicar en ciertos casos basado en la experiencia o es algo bastante personalizado según van a cada lugar? Sí, o sea, nosotros tenemos un banco de cepas nacional, pero al mismo tiempo seguimos explorando nuevas opciones, porque como tú lo dices, básicamente son casos muy particulares. Entonces hay que hacer todo este proceso para resolver el problema per se de este campo, de este ecosistema, ¿no? Entonces hacemos los aislamientos, los estudiamos, hacemos una prospección, estudios metagenómicos y luego tratamos de rediseñarlos para que puedan generar un impacto en el suelo, ¿no? Claro, justo Sergio, ¿cómo llevan a cabo su proceso de producción? Eso se respondería con lo que comentaste de los bioreactores, Así ¿no? es, con Ujú. bioreactores. A ver, acá tenemos otra pregunta de Sergio. ¿Qué tipo de sensores usan para comedor, la espuma, pH, DBO, etcétera, a escala industrial? Bueno, eso depende un poco de las bacterias. Hay bacterias que pueden, o sea, que pueden ser, les puede gustar para producir ciertos metabolitos, tienes que llevarlas a ciertas condiciones de acidez. Entonces, hay otras que por el contrario, para producir ciertos metabolitos, los tienes que llevar a ciertas condiciones de alcalinidad. Entonces, va a depender mucho de la bacteria y también los procesos de aireación dependen particularmente del tipo de bacteria o el tipo de grupo, de consorcio microbiano, ¿no? ¿Y ustedes llegan a aislar cierto tipo metabolito de interés? O sea, ¿han llegado a identificar cierto tipo de metabolito en lo que va de su trabajo? Sí, una pequeñísima parte de un universo enorme. Eh, Estamos en estos últimos años tratando de empujar proyectos de metabolómica para entender con mayor profundidad la secuencia lógica de la producción metabólica, pero hay algunos metabolitos que sabemos cómo producirlos. Entonces, eh, pero falta muchísimo que aprender en realidad, falta mucho por Claro. aprender. A ver, justo Sergio también dice, es decir, los sensores varían de acuerdo al tipo de respiración de la bacteria. Sí, o sea, por ejemplo, si lo quieren ver a mayor detalle, hay bacterias que por su tamaño o por su tasa generacional pueden requerir más cosas. Entonces, por ejemplo, hay bacterias que pueden reproducirse cada 20 minutos, otras cada 25, cada 30. De acuerdo a su cinética microbiana, van a ser más exigentes. Mientras más rápido se produzcan, más demanda de oxígeno van a necesitar. Por consiguiente, significa que todo este proceso, bajo un sistema de agitación y de dirección, va a requerir que algún tipo de bacteria, de acuerdo a lo que le des como comida, va a producir espuma. Entonces, en ese momento que produce espuma, requieres un antiespumante. Entonces, en realidad la pregunta se responde a casos muy particulares de que algún tipo de microorganismo pueda requerir, ¿no?
Justo, más o menos, yo también estoy un poco curiosa sobre exactamente, ¿crees que podrías comentarnos sobre los metabolitos que has producido? Bueno, que ustedes han producido. Sí, mira, son complejos metabólicos, ¿sí? Algunos son complejos metabólicos hormonales, otros son complejos metabólicos de tipo ácidos orgánicos, otros de metabolitos volátiles, y otros netamente de enzimas para básicamente control de entomopatógenos, ¿no? Ujú. Entonces, básicamente son complejos. O sea, al final tú no logras producir un metabolito específico, no. O sea, porque al final la bacteria, si bien tiene el pack genético para producir un metabolito, al final hace toda una ruta metabólica para producir un complejo. Entonces, nunca lo tienes puro, siempre lo tienes, cuando hablamos desde el punto de vista de producción biológica, nunca tienes un metabolito puro, siempre tienes con muchos otros cofactores o muchos otros componentes extras. Entonces, eso hace que se conforme no un metabolito, sino un complejo metabólico. Y una consulta. También imagino que como son varias ramas de por sí, ¿no? Ustedes hacen la parte de genómica, como comentaste, bueno, metagenómica, metabolómica hasta cierto punto. También la parte de bacterias, hongos. Imagino que son un equipo grande multidisciplinario, ¿no? Sí, sí, en realidad este tipo de proyectos que estamos emprendiendo ahora último requieren mucha sofisticación, porque al final para hacer el secuenciamiento requiere secuenciadores, Exacto. y los secuenciadores requieren personas muy calificadas para no solo manejar el equipo, sino para interpretar la data. Entonces, por lo general trabajamos con partners de otras partes del planeta, como para poder hacer alianzas que nos permitan construir una mejor data hacia el futuro, ¿no? Y también es bastante interesante cómo distintas ramas de la biotecnología llegan a realmente aplicarse en estos casos y lo beneficiosas que pueden llegar a ser en la parte de descubrimientos. Y justo algo también que comentaste durante la exposición es que usualmente antes la agricultura, ¿no? Se suelen aplicar nutrientes en exceso, también pesticidas. Se tenía esa idea, ¿no? De que se tenía que matar absolutamente todo para tener un cultivo productivo, pero ahora conforme se están haciendo estos estudios se ve que realmente toda la biota que está presente en un cultivo es más bien beneficiosa, ¿no? Y que puede actuar a favor de los agricultores. Sí, sí, totalmente. O sea, la idea es no perder biodiversidad. Por lo general intentamos a simplificar las cosas para entenderla. Entonces, en ese afán, eliminamos gran parte de biodiversidad que podría bien darnos otros beneficios que nunca lo habíamos observado. Entonces, sí, es un cambio de chip para hacer una nueva agricultura y probablemente las nuevas generaciones lo que les toca es llevar este tipo de información o este tipo de impulso para que las industrias de ahora y en adelante, pues poco a poco puedan ir cambiando la creación de tecnologías, no tecnologías que vayan a eliminar cosas, sino tecnologías que sean mucho más integrales u holísticas, ¿no? Ujú. Claro, que además les va a dar un mejor posicionamiento en el mercado, porque ahora la tendencia, ¿no? De productos ecológicos está en crecimiento, además por los beneficios, porque como comentaste, muchos de los pesticidas que se usan llegan a tener efectos nocivos para nosotros a largo plazo en lo que respecta a salud. Sí, así es, así es. Sí, definitivamente. O sea, nuevamente, yo les invito a que ustedes emprendan ya negocios de este tipo porque son negocios que necesita la humanidad en general. O sea, creo que ustedes vienen de varias carreras, biotecnología, ecología, biología, microbiología, entonces, o genética. Entonces, desde sus experiencias o de su formación, pueden desarrollar ciertos aportes que al final resuelvan un problema. Entonces, busquen algún problema en la humanidad y enfóquense en resolverlo con todas las fortalezas que ustedes ya desarrollan, ¿no? Y Pascal, tenía una pregunta sobre la parte de micorrizas. ¿Qué tanto han estudiado esa parte? Pero incluso en el área de micología, la parte de micorrizas como que aún es un área, por así decirlo, verde y también bastante complicada porque sé que aislar espora y aparte que no puedes realmente como que producirlas in vitro, sino que tienes que hacer como una especie de separación por especies.
¿Cómo va su trabajo de ustedes en ese ámbito con las micorrizas? Bueno, tal cual como lo dijiste, es bien complejo las micorrizas. Nosotros no trabajamos con micorrizas por esa Ah, razón y ay, ve. porque realmente trabajar con hongos es bien complicado. Nosotros inclusive ni siquiera trabajamos con una gran cantidad de organismos, trabajamos básicamente con bacterias y con bacterias de grupos muy, muy especializados. Entonces, conforme definitivamente las micorrizas, yo creo que agrega un enorme valor a cualquier tipo de planta porque es una interacción directa, o sea, es una simbiosis básicamente. Y yo creo que las micorrizas es un gran potencial. El problema es justamente lo que tú dices, es bien complicado producirlas, es bien complicado tratar de replicarlas y llevarlos a una escala industrial. Entonces, pero si en algún momento alguien encuentra alguna forma de cómo hacer que crezcan más rápido, o sea, utilicen la biotecnología de por medio, pues esto puede resolver ese problema, ¿no? Ah, aquí tenemos una pregunta de Sergio. ¿Qué métodos utilizan para extraer los complejos metabólicos? Ya, es que lo que pasa es que eso es más para la industria farmacéutica. En la industria farmacéutica tú haces tu producción y al final lo que tratas de hacer es, por columnas de filtración, comienzas a separar los metabolitos. Nosotros no hacemos eso. Como les decía anteriormente, nosotros diseñamos complejos metabólicos, ¿sí? Los métodos que se utilizan para extraer esto, básicamente es lo que te digo de columnas de extracción, pero eso no lo hacemos nosotros. Sí, Pascal, la verdad, muchas gracias por esta charla. No sé si a alguien del público le gustaría hacer una pregunta más a nuestro ponente. Sí, Pascal, la verdad, muchas gracias por esta ponencia. Hemos aprendido bastante. Muchas gracias también a quienes han asistido a la sesión de hoy. Y, y bueno, realmente nosotros como biólogos ya saben a emprender que realmente hay un gran campo en el cual nosotros podemos actuar activamente, ¿no? Solucionar problemas, usar los conocimientos de la ciencia y solucionar problemas que actualmente tenemos. Algunos de los participantes nos dicen si por favor podrías brindarles tu correo electrónico para que puedan contactarte. Sí, sí, justo les acabo de escribir el correo al chat. Sí, Pascal. Bueno, más que nada, de nuevo te agradezco por aceptar la charla de hoy. Gracias por brindarnos tu tiempo y también tu conocimiento en este aspecto de qué es la innovación usando la ciencia. Así Y es. bueno, doy por finalizada la sesión. Muchas gracias. Listo, Eh, muchísimas gracias, igualmente. buenas noches a todos. Buenas noches, cuídense.